comparto este espacio con gente que no conozco, con gente que pasa, con gente que está un día o 2 días. Me robaron, se desubicaron. Sigo apostando, porque sé que hay mucha gente linda. Y sé que en este mundo mucha gente sueña con vivir un mundo distinto. Mi nombre es Lalo Barber, y vivo aquí en la quebrada de Mahuaca, en un lugar que se llama Espacio Eureka. No era así yo antes, era más desconfiado. Hoy yo digo que compartir la vida es más hermosa que vivirlo solo, porque esto de compartir para mí es algo maravilloso en el sentido de que te da esa alegría de que ese par, ese ser humano que está con vos, también puede gozar de eso que vos estás gozando. Acá pasó mucha gente. Y de esas mucha gente que pasaron, de cada una de esa gente aprendí cosas. Capaz que no me acuerdo el nombre, capaz que no me acuerdo la cara, pero sí aprendo mucho. Y hay personas que pasan y que te dejan una imagen, una frase, una vida que te sirve de ejemplo, que te sirve como, por así decirlo, de aprendizaje y de un punto de reflexión en tu vida. La gente que nos visita o la gente que viene y para acá suele decirme que es un lugar donde se encuentran cosas muy lindas, donde hay mucha magia, donde hay mucha energía positiva. Es un lugar mágico, dice. Sí, puede ser un lugar mágico, pero la magia la hacemos nosotros. La hacemos todos nosotros. Y lo bueno es cuando sos consciente de ello. Cuando vos decís, este lugar que me dio tanta paz, tanta armonía, lo agradezco al universo, agradezco este lugar, me voy, pero eso queda acá. No se lo lleva. Y creo que esa es la paga que recibe este lugar. Porque no es mi lugar, es el lugar que yo cuido. Yo soy un cuidador de acá. Pero lo bueno es que cuando lo cuido, o cuando me esfuerzo por cuidarlo, trato de que sea lo más lindo posible para la gente que viene. Porque yo sé que así también está lindo el lugar. Así también se pone hermoso el lugar. Y disfruto de eso. Disfruto de esa sensación. Yo construí este espacio hace 22 años. Vivo acá hace 18 años. Y no dejo de construir el espacio. Hay una dinámica diaria que la tengo que hacer porque tengo animales, porque tengo plantas, pero aparte hay otra dinámica que tiene que ver con la creatividad de armar espacios lindos, de construir espacios lindos, de reformar espacios ya construidos. Y acá, por ejemplo, hice un lugar que se llama El Granero, que me sirve para recibir gente. En realidad, cuando lo armé, no fue con esa finalidad, fue para guardar semillas. De ahí viene el nombre de Granero. Guardaba las semillas que yo cultivaba. Pero con el tiempo, hace 18 años, 16 años, recibo gente. Y con el tiempo lo fui convirtiendo en un lugar para recibir. También hice un lugar que yo le llamo oratorio. Este que está acá, que tiene nombre y todo, oratorio. Yo digo que es el momento más íntimo que uno tiene, el encontrarse consigo mismo, y donde a veces, en algunas personas, aparecen más ideas más brillantes. Son las funciones vitales que el ser humano le permite vivir en esta dimensión. O sea, parte de eso, somos parte de eso también. Cuando yo llegué acá, no había nada, hice todo. Planté árboles, distribuí el lugar donde quería que la vegetación crezca naturalmente, donde iba a sembrar, donde iba a hacer huertas. Y empecé a cambiar, y cambié el espacio este. Pero el espacio y el lugar geográfico también me cambia la cabeza. Mis pensamientos, mi forma de ver la vida es distinta a la que tuve hace 20 años atrás.
esos ruidos de campo, de gallo cantando, de oveja, de pájaro, me encanta, porque tiene que ver con estas imágenes que tengo guardadas yo de niñez, de mi pasada, de haber pasado por el campo en algún momento. Me lleva a ese lugar. Esos momentos son caricias del alma que uno tiene. Son esas caricias que recibe y que te gratifican, que te dan mucho más que el dinero en plata. Eso de vivir el presente y vivir al día es hermoso. Pero eso lo aprendí. No nací así. No me educaron así. Aprendí. Yo estoy al día. Tengo todas las cosas al día. Yo mañana me puedo ir perfectamente de este estado, de esta dimensión. No debo nada a nadie y sobre todo no me debo nada a mí, que es lo más difícil. No tengo eso de, puta, yo hubiese querido hacer esto antes de irme, de morirme. No, tengo hecho. Creo que cuando pasan tanta gente y tan diversa gente y con tantas edades diferentes, pues sí, ¿qué tienen en común todos estos? Tienen en común eso de la búsqueda, tienen en común eso de que buscar en su vida, buscar el lugar, buscar. A veces viene gente que no habla español, que habla otro idioma, pero hay una comunicación que está más allá de la palabra, que es a través de los ojos, que es a través del alma, que es a través del cuerpo. Y creo que esa comunicación, esa forma de comunicarse es muy bueno desarrollarla. Porque no hay palabras donde dice, yo tengo mucho lunfardo porque vengo de Tucumán, y ese lunfardo a veces la gente que habla español no lo entiende, pero si lo percibe lo que siento, está más allá de las palabras. Y creo que ahí es bueno cuando uno puede comunicarse con el otro desde el corazón. Esa es la comunicación que más efectiva es. A veces no hace falta tanto hablar. A veces, más seguro, a veces hace falta escucharse y escuchar al otro. Lo que el otro te transmite. Hola, mi nombre es Bambú y quiero darte las gracias por estar aquí conmigo. Si este vídeo te ha gustado, te hago saber que hay mucho contenido similar en el canal sobre las personas que vamos conociendo en el camino. Ahora mismo me encuentro en el Salar de Uyuni. De hecho, esta pared que tengo aquí detrás está hecha de sal y vengo de organizar uno de los viajes más bonitos que he organizado jamás, con un grupo de personas maravilloso. Y es que por si aún no lo sabes, yo me dedico a organizar viajes por el mundo. Son viajes en los que la fotografía y el vídeo suelen estar muy presentes, pero vienen personas también que no tienen esa afición y sencillamente quieren compartir un viaje de buen rollo, un poco alternativo, en el que solemos salir del circuito turístico y nos adaptamos a todo lo que va ocurriendo. Hola, aquí estoy en el altiplano boliviano con Bambú. Hemos cruzado a Bolivia desde Chile hace unos días. Y bueno, este ya es mi tercer viaje con All These Humans. Yo llegué a mi primer viaje, que fue por Egipto. Fue una experiencia genial, un grupo de gente maravillosa, un país mágico. Y bueno, fue una experiencia que me gustó tanto que me llevó a repetir. Y acabé yendo a Islandia también con él. Ahora estoy aquí, Chile y Bolivia. Y probablemente haya más en el futuro, porque son un tipo de viajes que de verdad hacen de la experiencia algo especial. Tienen una componente humana que es muy grande, ¿no? Juntas a un grupo de gente que no se conocen de nada y de alguna manera la energía es genial. Sacas una pequeña familia de cada viaje y, bueno, sabes, mucha de la gente de esos viajes nos hemos visto después. Es gente que, bueno, está ahí para toda la vida. Entonces es una experiencia muy especial en la que el país y la fotografía son algo bueno, pero son una excusa para juntar a gente. Así que recomiendo a todo el mundo que se venga a una. Dentro de muy poquito vamos a estar yendo a destinos como Islandia a ver auroras boreales, vamos a ir a Marruecos, vamos a ir también a Asia, a destinos como India, Nepal y Java. Y ahora mismo estamos de lanzamiento. Publicamos todos los viajes hace muy poquito y tienen todos un descuento durante las próximas 2 semanas. Así que si quieres unirte a cualquiera de los viajes, es el mejor momento para reservar y si no sabes si vas a poder acudir, no te preocupes porque esa señal te la puedo guardar para cualquier otro destino. Y si quieres saber más sobre todos los destinos a los que vamos a ir en 2024, te dejo toda la información en un enlace de la descripción.
Y estoy muy agradecido porque en los últimos viajes que hemos organizado suele haber casi siempre repetidores, personas que han venido a 2, 3, 4 viajes, y eso es una señal de que estamos haciendo las cosas muy bien. Por otro lado, se están vendiendo casi todas las plazas de los próximos destinos, ya se han vendido más del 50% de las que tenemos en 2024, así que si quieres reservar, te aconsejo darte prisa y hacerte saber que me encantaría conocerte en alguno de los próximos destinos. Y por último te hago saber que estamos también en Patreon, que es una plataforma a través de la cual puedes apoyar esta clase de contenido. Accederás a un montón de contenido exclusivo, entrevistas extendidas y en definitiva vas a estar apoyando a este canal y consiguiendo que el contenido sea cada vez mejor. Muchas gracias y buen camino.